Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes han comenzado varios días de luto y funerales por la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, el ministro de Exteriores y otras personas que murieron en el accidente de helicóptero de este domingo. Además, estamos pendientes de las reacciones a la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de arresto sobre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa y altos dirigentes de Hamas. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha recordado que los países signatarios de la Corte tienen el deber de cumplir las resoluciones de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos, por su parte, calificó la decisión del tribunal de escandalosa. En Alemania ha comenzado el juicio por el supuesto mayor complot golpista de la extrema derecha que ha habido en el país. Y aquí en España continúa la polémica ante la falta de una disculpa por parte del presidente de Argentina después de haber llamado corrupta a la mujer de Sánchez y que ha reabierto la crisis diplomática. Además, aquí también estamos de precampaña para las elecciones europeas y el Partido Popular ha presentado su programa electoral. Vamos con toda la actualidad del día. Irán da comienzo a varios días de procesiones y funerales por la muerte del presidente Raisi. Netanyahu muestra su indignación por la petición fiscal de la Corte Penal Internacional de una orden de detención en su contra por crímenes de guerra. Comienza en Alemania el juicio de mayor perfil por el supuesto complot golpista de extrema derecha. El Partido Popular inicia su campaña electoral a las europeas con la crisis hispano-argentina como telón de fondo. Irán da comienzo a varios días de procesiones y funerales por la muerte del presidente Raisi. Una procesión este martes por la mañana, encabezada por un vehículo que transportaba los ataúdes de los muertos, avanzaba lentamente por las estrechas calles del centro de Tabriz, la ciudad importante más cercana al lugar del accidente de helicóptero del domingo. Miles de personas vestidas de negro caminaron lentamente junto al vehículo que llevaba los cuerpos del presidente Raisi, del ministro de Exteriores y el resto de fallecidos en el helicóptero. La siguiente parada es la ciudad santa chií de Qom, de ahí a Teherán, donde el miércoles un funeral presidido por el líder supremo Jamenei se convertirá también en una procesión. El jueves, la ciudad natal de Raisi, Birhan, será testigo de una procesión, seguida finalmente de un funeral y entierro en la ciudad santa de Mashhad. Netanyahu reacciona con enfado evidente al anuncio de la Corte Penal Internacional de que estudia una orden de detención en su contra. La iniciativa del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, sigue adelante. Puedo confirmar que hoy hay suficientes elementos para creer, con los elementos recogidos y examinados por mi departamento, que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, tienen responsabilidad penal en crímenes internacionales. Como primer ministro de Israel, rechazó con disgusto la comparación del fiscal de La Haya entre el Israel democrático y los asesinos en masa de Hamas. Se trata de una completa distorsión de la realidad. El presidente estadounidense Joe Biden, en una declaración escrita, asegura que la decisión de la Fiscalía es escandalosa y que no había equivalencia entre Israel y Hamas. También salió en ayuda de Israel el Departamento de Estado. Aseguró que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para investigar el caso, ya que Israel no es signatario del Estatuto de Roma que fundó el tribunal. Esta decisión no ayuda en nada y podría poner en peligro los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego que saque a los rehenes de Gaza y aumentar la ayuda humanitaria. Es posible encontrar reacciones parecidas en las calles de Tel Aviv, ciudad que ha sido testigo de meses de protestas masivas exigiendo que la administración Netanyahu haga más para asegurar la liberación de los rehenes que aún siguen secuestrados en Gaza. No entiendo en qué mundo vivimos, donde hay simetría entre líderes de una organización terrorista que cometió una matanza masiva y dirigentes elegidos democráticamente. En las calles de Gaza, escepticismo entre quienes saben que bombas y ataques israelíes van a continuar. Queremos resoluciones internacionales que sean decisivas y que lo sean para resolver problemas. Nosotros somos las víctimas, aunque no tengamos nada que ver con Israel ni con Hamas. Los jueces de la Corte Penal Internacional examinarán ahora las pruebas de la Fiscalía y decidirán si pueden emitir órdenes de detención contra los dirigentes de Israel y de Hamas.
Los ataques de Rusia sobre Ucrania se recrudecen. La ofensiva en Kharkov se ha intensificado en las últimas 24 horas. Han muerto 11 personas en los últimos ataques. Además, 27 han resultado heridas en la capital homónima de la región. Así han quedado muchas viviendas como consecuencia de este ataque. Casas destrozadas y campos devastados. Los servicios de emergencias han tenido que intervenir, pero incluso algunas ambulancias han resultado dañadas por los impactos. El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado que sus soldados en la zona continúan avanzando hacia las trincheras de la defensa enemiga. Los ucranianos dicen estar luchando con todas sus fuerzas para impedirlo. Ayer hubo combates muy reñidos en la ciudad y nuestros hombres siguen en esa zona. Hay un montón de disparos y los rusos todavía están tratando de avanzar y tomar nuevas posiciones. Estamos haciendo todo lo posible para detenerlos. Rusia lanzó su ofensiva en la región ucraniana de Kharkov hace más de una semana, lo que ha aumentado significativamente la presión sobre el ejército de Zelensky, que es menor en número de efectivos y en armamento. Ciudadanos eslovacos han recaudado millones de euros para el ejército ucraniano a pesar de la postura prorrusa de su gobierno. La iniciativa, conocida como Munición para Ucrania, ha logrado reunir más de 4 millones de euros, una cantidad destinada a suministrar armas a Ucrania. Algo que comparten muchos de los implicados en el programa es que no están de acuerdo con la política de sus dirigentes hacia Ucrania. En algunas entrevistas, nuestro gobierno ironiza sobre el objetivo de la recaudación y dice que esto no es nada, casi nada. Son nuestros gobernantes oficiales, así que los respetamos. Sin embargo, vivimos en una democracia y este es nuestro enfoque. ¿Cómo reaccionar ante esto? Cuando el gobierno no está dispuesto a ayudar. La gente que vive en Eslovaquia quiere ayudar. El escritor eslovaco Martin Šimečka también participó en la recaudación de fondos. Asegura que donar es una forma estupenda de que los civiles ayuden de verdad. La gente está disgustada con ese gobierno, así que para ellos era una manera de contar con voz y dinero y mostrar que estamos aquí y que no estamos de acuerdo con el gobierno. Y así es como podemos demostrarlo. Así que básicamente por el contrario, si el gobierno fuera pro-ucraniano, no tendría sentido recaudar dinero de la gente, o incluso si alguien lo intentara, no tendría tanto éxito. El ministro eslovaco de Exteriores, Juraj Blanár, dijo en marzo que Eslovaquia no enviaría armas a Ucrania porque no hay solución militar para la guerra. Pero los organizadores de la idea, muchos eslovacos, piensan que la postura prorrusa del gobierno es una vergüenza. Por eso, muchos de ellos apoyan la iniciativa. Los presuntos cabecillas de un complot de extrema derecha para derrocar al gobierno alemán se sientan en el banquillo desde este martes en medio de un enorme interés mediático y político. El caso, que conmocionó al país a finales de 2022, implica 26 sospechosos y 260 testigos. Un tribunal especial temporal ha sido habilitado para albergar al gran número de acusados, abogados y medios de comunicación que siguen el caso. La Corte no disponía de locales adecuados. No tenemos una sala adecuada en términos de las precauciones de seguridad que se requieren y también en términos del número de personas que habrían sido capaces de llevar a cabo estos procedimientos adecuadamente. Estos procedimientos son de una escala nunca vista en el Tribunal Regional Superior. Tenemos un juicio con 9 acusados que actualmente tienen 25 abogados defensores. También tenemos un nivel de imputaciones que va más allá de lo que hemos visto antes. En el banquillo de los acusados en el Tribunal de Frankfurt se sientan el autodenominado príncipe Enrique XIII, un aristócrata y agente inmobiliario a quien el grupo supuestamente planeaba instalar como nuevo líder de Alemania, y su novia rusa. El resto de los sospechosos forman parte del movimiento Ciudadanos del Reich, exmilitares alemanes y una jueza y antigua legisladora del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania son otros de los sospechosos de alto perfil en la presunta trama. La mayoría de los imputados están acusados de pertenecer a una organización terrorista.
El primer juicio relacionado con la supuesta conspiración comenzó en Stuttgart a finales de abril y en junio empezará otro en Múnich. Casi 300.000 rusos podrán votar en las próximas elecciones europeas en Estonia. Los rusos que viven en el país suelen votar a candidatos de habla rusa y una de las más populares este año es la candidata Yana Toom. Lo primero que necesitamos son las llamadas naciones políticas. No la tenemos en Estonia. Lo medimos por el ADN, por así decirlo. Me niego rotundamente a que haya niños que hablen ruso en Estonia, ya que estarían relacionados de alguna manera con lo que está haciendo Putin. Los partidarios de Yana Toom son proeuropeos y se distancian de las medidas del presidente ruso Vladimir Putin. La solidaridad de la Unión Europea con los refugiados y ahora con esta situación de guerra, siento que en nuestro país, sin el apoyo de la Unión Europea, no habríamos progresado mucho desde la época soviética. Los jóvenes estonios provenientes de familias rusas quieren tender puentes entre los diferentes grupos étnicos del país. El candidato por el que voy a votar también nos representa y comprende las luchas, los desafíos y las oportunidades de la minoría rusa, y no simplemente los ignora. Él entiende el panorama completo, que en realidad nos integramos en ambos sentidos. Pero también hay voces prorrusas en el país, como Ivo Peterson, un candidato a las elecciones europeas que ahora mismo está en prisión preventiva. Su partido o movimiento es muy amigable con Putin. Y la ironía es que el candidato principal, que en realidad es el único candidato del partido, ahora mismo está en prisión preventiva, porque se le acusa de cooperar con los servicios especiales rusos. Sin embargo, no todos los rusos podrán votar en las próximas elecciones de la Unión Europea. Parte de la minoría de habla rusa en Estonia incluye a aquellos que, a pesar de llevar años en el país, no tienen la ciudadanía estonia. El Partido Popular presentó en Madrid su programa electoral para las próximas elecciones europeas que plantean como una segunda vuelta de las generales del 23 de julio y un plebiscito al gobierno de Pedro Sánchez. Hemos liderado en Europa la defensa del Estado de Derecho y la denuncia permanente de la infame amnistía de Sánchez y Puigdemont. Con propuestas en 4 ejes: democracia, economía, políticas sociales y liderazgo geoestratégico, y guiños al electorado más joven. Trabajamos en una propuesta para eximirles del pago de impuestos durante los primeros años de su carrera profesional. Feijóo prometió hacer del programa el eje central de la campaña electoral, pero él mismo reconoció las dificultades. A veces tengo la impresión de que un documento como este queda relegado por la disputa, por el regate político, por el humo, por el ruido. El elefante en la habitación eran las palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, contra la mujer del presidente Pedro Sánchez en un mitin de Vox, que ha desatado una crisis diplomática y ha monopolizado el arranque de la campaña electoral europea en España. Me parece lamentable que los intereses de 48 millones de españoles y 46 millones de argentinos estén secuestrados por una forma de hacer política. Feijóo defiende su programa electoral frente a quienes piden el voto, dijo, como hooligans en base a propagandas y muros, y reivindicó la moderación frente a la escalada verbal entre Milei y Pedro Sánchez. Pese a las palabras de Alberto Núñez Feijóo aquí en la presentación del programa electoral del PP, la crisis diplomática entre España y Argentina sitúa el relato justo donde quieren sus adversarios políticos. Por un lado, la demostración de fuerza de Vox en su mitin del fin de semana revela que no renuncia a disputar al PP la bandera del antisanchismo, y Sánchez, por su parte, consigue situar al PSOE como el muro contra lo que él llama la internacional ultraderechista, porque más allá de los programas políticos, las campañas electorales siempre marcan los tiempos. Todos saben cómo empieza, pero nadie sabe cómo acaban. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.
Soy Susana Zanfrinis, directora del Comité Internacional de Rescate en Italia. Con respecto al nuevo Parlamento Europeo, nos gustaría que a la luz del Pacto sobre Migración y Asilo se centrara en menos muros y más acogida. Un enfoque basado solo en la seguridad no detendrá a quienes huyen de la persecución, sino que solo les obligará a tomar rutas migratorias más arriesgadas. Defendemos más solidaridad con los estados de las fronteras exteriores como Italia, que reciben la gran mayoría de las llegadas, y rutas más seguras para los refugiados que llegan a Europa mediante la aplicación del Programa Europeo de Reasentamiento, así como un compromiso de aumentar las cuotas en los próximos años. Si soy reelegida al Parlamento Europeo para el próximo mandato, me aseguraré de que la Unión Europea tenga una estrategia común para la búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo. Sabemos que el 2023 fue el año con más muertes desde 2016 para los migrantes que huyen del hambre, del cambio climático, la persecución y los conflictos armados. Tenemos un pacto migratorio. Es el primer paso de la solución. Pero tenemos que hacer frente a la catástrofe que está ocurriendo en nuestras playas y en los mares europeos. Por eso tenemos que tener una estrategia europea de búsqueda y salvamento. Protesta en Atenas por un juicio contra traficantes de personas. 9 egipcios están acusados de provocar el naufragio de un barco con inmigrantes que iban de Libia a Italia el 14 de junio pasado. Se cree que más de 500 personas se hundieron con la embarcación. Fueron rescatadas 104 personas, en su mayoría de Siria, Pakistán y Egipto, y se recuperaron 82 cadáveres. Los procesados se enfrentan a varias condenas a cadena perpetua. Grecia rechaza las afirmaciones de que su guardacostas provocó el naufragio. El primer ministro británico Rishi Sunak ha ofrecido disculpas de su gobierno a las víctimas de un experimento relacionado con sangre contaminada. Una investigación concluyó que el Servicio Nacional de Salud Pública del Reino Unido expuso deliberadamente durante 20 años a decenas de miles de pacientes a infecciones mortales a través de sangre contaminada que provenía de presos de Estados Unidos. Se cree que alrededor de 3.000 personas murieron después de recibir sangre contaminada con el virus del SIDA o con hepatitis entre 1970 y 1990. En los distritos capitalinos afectados por los disturbios en Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur, aún se perciben tensiones, pero la limpieza de escombros no cesa y al amplio dispositivo policial se suman esfuerzos ciudadanos. Las fuerzas de seguridad continúan tratando de retomar el control sobre la capital, Noumea, y sus alrededores, con el objetivo prioritario de restablecer el tráfico en la carretera hacia el aeropuerto internacional, en la que se han retirado más de 70 bloqueos. En la última semana, al menos 6 personas han muerto y ha habido cientos de heridos. Inundaciones en Rusia. 16 localidades se inundaron en pocas horas en la región de Yakutia, en el extremo oriental ruso. Las autoridades de la República de Sajá declararon el estado de emergencia. 500.000 de personas han sido trasladadas a refugios temporales. Yakutia suele sufrir inundaciones cuando en primavera el clima cálido provoca el deshielo. La República de Sajá, la mayor de las 23 integradas en la Federación Rusa, es el lugar más frío de la Tierra. La mayor parte del año está cubierta de nieve. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, gana el derecho a apelar contra una orden de extradición a Estados Unidos. El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado que Estados Unidos no ha aportado las suficientes garantías de que el periodista australiano tendrá los mismos derechos que un ciudadano estadounidense si es extraditado. Los jueces tomaron la decisión correcta. Estados Unidos lleva mucho tiempo intentando pintar una imagen de este caso que es errónea, pero los jueces no se lo han creído. Como familia, nos sentimos aliviados. Pero ¿hasta cuándo va a continuar esto? Estados Unidos debería analizar la situación y abandonar el caso. Ahora es el momento de hacerlo, de abandonar el vergonzoso ataque a los periodistas, a la prensa y al público que ha durado ya 14 años.
Assange se enfrenta a un total de 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de ordenadores en Estados Unidos, tras publicar en 2010 un aluvión de documentos clasificados relacionados con la conducta del ejército estadounidense durante las guerras de Afganistán e Irak. Si finalmente es extraditado a Estados Unidos, Assange se podría enfrentar a más de 175 años de cárcel. El experto informático australiano ha pasado los últimos 5 años en una prisión británica de alta seguridad tras refugiarse durante 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres, desde donde fue desalojado por la fuerza en 2019. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el mes pasado que estaba estudiando una petición de Australia para que abandonara el caso y se permitiera a Assange regresar a su país de origen. El presidente turco criticó duramente el lunes el Festival de la Canción de Eurovisión. Erdogan dice que el certamen alienta lo que calificó como neutralización de género y también dice que amenaza a la familia tradicional. Las declaraciones de Erdogan suponen una aparente referencia a Nemo, que se hizo con la victoria para Suiza a principios de este mes con The Code. A sus 24 años, Nemo se convirtió en la primera persona de género no binario en ganar el Festival de Eurovisión. Hasta aquí la información más destacada de este martes. Gracias por darle al botón de suscribirse y por todos esos pulgares hacia arriba. Les dejamos con el no comen del día, en el que verán la curiosa fiesta de graduación perruna que han celebrado en San Diego, en Estados Unidos, con el ánimo de recaudar fondos para los peludos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.